Hola, hola amigos de Agronegocios Perú, gracias por suscribirse, darle like a nuestros videos, compartirlos y comentar. Hoy vamos a hablar sobre la industria de la palta en el Perú. Hasta el año pasado teníamos unas 51.000 hectáreas, exportábamos más de 554.000 toneladas. En el mundo se empezó a hablar por primera vez de sobreproducción de esta fruta, los precios cayeron, en fin. Para conversar sobre esto y saber si esto fue coyuntural, si fue solo una crisis, cómo está el presente y cómo será el futuro, tenemos como invitado al presidente de Projas, el señor Juan Carlos Paredes. Bienvenido, Juan Carlos. Hola Normita, ¿cómo estás? Muy buenas ¿Qué tardes. tal? Bueno, hay mucho de qué hablar, pero primero tenemos este tema coyuntural tan particular que se ha presentado, que es el fenómeno del ciclón Yaku, ¿no? Y quería Sí, preguntarte primeramente si esto está afectando la producción de palta. Bueno, hay problemas en el norte del país. sí, bueno, hay algunas empresas que ya empezaron a cosechar, no son muchas. En general, hasta el mes de marzo sale poca producción. Estamos hablando de que han salido hasta el último día de febrero alrededor de 500 toneladas por semana, ¿no? Las últimas semanas hubo mayor cosecha, pero en marzo ya estaban proyectadas por lo menos varias empresas salir a cosecha, ¿no? Y esto se ha visto afectado por las lluvias que evidentemente no han dejado que el personal se acerque a los campos de cosecha. Los campos están un poco anegados, entonces se está esperando también de que esto se recupere la próxima semana, ¿no? Ahora, hay un efecto posterior que también es importante mencionarlo, que es estas neblinas han hecho que la temperatura baje unos 3 4 grados centígrados, el máximo. Entonces, de 32 que registrábamos, por ejemplo, en Olmos, estamos registrando 28 grados ahora. Esto está trayendo también una demora en el alcance de la materia seca, que es el punto mínimo de 21,5 para poder exportarlo, según lo que nos exige SENASA y la misma Projas estamos promoviendo que sea 21,5 como mínimo, ¿no? Para que no afecte la calidad de la fruta. Entonces ahí hay un efecto que se va a ver a partir de la próxima semana, cómo se va a traducir, si va a haber una demora en las proyecciones de 2 semanas o no. Claro. Habíamos leído algo en un medio local de que esto traería algunas pérdidas importantes. Se hablaba de 600 millones de dólares o es una proyección. No, no, eso fue una exageración de ese medio periodístico, Mm. porque en general la pregunta que se nos hizo fue, ¿cuánto de la producción peruana, que es algo, ha estado por el alrededor del billón de dólares, que son 1.000 millones de dólares, cuánto sale del norte, ¿no? Entonces, del norte sale aproximadamente entre 50 y 60% de esos 1.000 millones. Claro, Entonces, efectivamente, si está lloviendo en el norte, habrían 600 millones de dólares que estarían en riesgo si es que continuasen las lluvias, ¿no? Pero estamos hablando de que continuasen pues por varias semanas, ¿no? claro, claro. Era demasiado, me pareció un poco exorbitante. Exacto, exacto. No, eso no es la cifra digamos, que Claro. se espera la demora de, yo diría, ya para ser, digamos, ya concretos, unas 2 semanas, sumando esta más una más, y de ahí ya se debe normalizar todo el flujo de la cosecha. Claro, pero en el caso de la producción de palta de sierra, ¿ha llegado a afectar? No, yo creo que la palta de sierra salió muy bien en los meses de enero, febrero, o sea, en el flujo de kilos han estado bien. Ujú. No sabría decirte todavía en lo que es la calidad interna. Ya, Pareciera que han habido algunos agricultores que irresponsablemente se han adelantado y hemos tenido reportes de llegadas a Europa con 18%, inclusive el mismo Projas hemos recibido varias denuncias de packings que han estado recibiendo fruta con 18%, ¿no? O sea, fruta con 18% de materia seca es evidente que no es cosechable. Sin embargo, por la misma ambición de que los precios estaban buenos, no había palta en el hemisferio norte, muchos se aventuraron a cosechar, ¿no? Pero felizmente este año ProHas y Senasa estamos haciendo un trabajo bastante fuerte y eficiente en cuanto a detectar esto, ¿no? Sobre todo los packings que se prestan a exportar fruta que no está madura, ¿no? claro, pero siempre va a haber este problema por esa conjunción que hay agricultor, acopiador, exportador, packing, y bueno, de repente por ahí también algunas autoridades, ¿no? Que permiten estas cosas. ¿Cómo esto se puede, digamos, controlar o corregir para a posteriori? Eh, El mercado se va a encargar de corregirlo a largo plazo. O sea, el exportador que se aventura o aventura su nombre para sacar una palta, luego pedir un adelanto al importador y ese adelanto recibe esa fruta, no es que sea un capricho el 21,5%. Esa fruta después no va a madurar. Es probable que
un gran porcentaje de esa fruta no madure nunca, termine por deshidratarse, arrugarse y madure de otra forma diferente y el consumidor no va a querer comprarla. Entonces, siempre van a haber algunos exportadores piratas, lamentablemente, pero yo creo que la mayoría de la industria ya tiene que entender, ¿no? Y lo va a ir entendiendo. Es más, ha habido ya contenedores que han estado dando vueltas en Europa sin que nadie los quiera recibir porque justamente los análisis de materia seca daban un nivel muy bajo, ¿no? Entonces ahí pierde el productor porque le dan un adelanto contra liquidación, liquidación que nunca verá, nunca la va a ver. Pierde el exportador que a pesar que mueve sus fichas en Perú para poder sacar esa palta, no va a recibir tampoco la liquidación. Y pierde la industria porque la percepción de la fruta como calidad es mala. Entonces ya comienzan a decir, a afirmar, la fruta del primer trimestre de Perú no es confiable, no es buena. Y eso lamentablemente ha vuelto a pasar este año, ¿no? En menor medida, pero ha vuelto a pasar. Claro. ¿Cómo vienen las cifras para esta campaña? ¿Cómo las ven? ¿Cómo se han proyectado? ¿Qué resultados vamos a tener? Sí, la última proyección de los socios de ProHas, de la industria son 650.000 toneladas para este año, que es un crecimiento de aproximadamente 18%, ¿no? Es la campaña 22-23. Es la campaña de este año, perfecto. Solo falta Haas. Evidentemente hay una estimación, porque no toda la industria reporta ProHas, ¿no es cierto? Hay una Claro, estimación de ese porcentaje, un 40% es estimado por nosotros, que viene a estar en la categoría otros, pero normalmente la tendencia la marcan los socios de ProHas, ¿no? Entonces, claro. sí, ¿qué novedades habría en ese aspecto? De que hay algunos productores que están reportando alguna pequeña demora en la obtención de la materia seca, ¿no? Esto debido a diversos factores, clima, planta, suelo. Entonces, eso estaríamos por confirmarlo en una siguiente proyección que estaríamos sacando en el mes de abril, que sería ya la segunda proyección oficial de temporada. Pero, ¿y ustedes tienen las cifras totales de socios y no socios? Porque ya estamos hablando de una sobreproducción cada año, ¿no? Las hectáreas han aumentado, los productores han aumentado, los volúmenes, ¿no? Y hay una preocupación siempre, las consecuencias, ¿no? En el precio. Sí, pues eso suele suceder, ¿no? Sucedió con el espárrago, sucedió con otros cultivos de la quinoa, con el ají, páprica dulce, con varios cultivos que, sobre todo cuando el gobierno promueve, ¿no? Sin sensibilizar al productor de que es un mercado mundial, ¿no? Entonces, que el mercado mundial, ¿qué quiere decir? Que hay una demanda y una oferta dada. Lo bueno que la palta ha acompañado muchísimo el incremento del consumo, porque el consumo ha crecido, es, a no dudarlo, el cultivo o el fruto que más ha crecido a nivel mundial en su consumo por sus propiedades, digamos, benéficas para la salud, para el envejecimiento, ¿no? Inclusive para lo que es el funcionamiento digestivo. Entonces, todo esto ha sido publicado en Europa, en Estados Unidos, y apoyado por ProHas indirectamente a través de la Peruvian Avocado Commission y a través de la Asociación Mundial de la Palta, la UAO. Y esto ha sido respaldado por estudios de nutricionistas y profesionales que dan a ciencia cierta lo que la palta significa para el consumo de la salud, ¿no? Ujú. Entonces, sí ha subido el consumo, pero en los últimos años ya la oferta ha subido mucho, más que eso. No solo de Perú, de España, de Marruecos, de Portugal, que antes no se consideraba como un país productor, hoy día tiene muchas hectáreas sembradas de palta Hass también, Sudáfrica, Israel, eh, Namibia. Precisamente por eso era mi pregunta, porque quiero saber si hay sobreproducción o sobreabastecimiento, porque, y luego viene de ahí otra pregunta, que es la que preocupa al productor, ¿no? ¿Cómo van a estar los precios, ¿no? Porque ya el año pasado tuvieron muchos dolores de cabeza, muchas preocupaciones, se Sí, perdió mucho, ¿no? Mucha inversión. Estos pequeños productores que, como tú dices, sí, pues alentados por el Estado, por el gobierno, los gobiernos, ¿no? Todos estos últimos gobiernos han estado alentando la plantación de paltos. sí. Pero, ¿cómo viene el panorama para Mira, ellos, ¿no? Para los pequeños productores? sí, que depende mucho en qué semana cosechen, ¿no? Hoy día, ya más que nunca, Perú compite contra Perú mismo. Entonces, uno quiere saber cómo va a estar el precio hoy día, uno tiene que fijarse cuántos contenedores salen desde Perú, ¿no? Si es que Perú no llega a volúmenes de 700, 800 o 1000 contenedores por semana, el precio se va a mantener bien.
precio no tendría por qué caer hasta finales de abril. Pero si ya el volumen peruano comienza a subir y a esos niveles, ¿no? Que exceda los 500 contenedores, por ejemplo, a un solo destino como es Europa, que al final va a Rotterdam o va a Algeciras, al final se distribuye en toda Europa, ya los precios van a tender a bajar, ¿no? Entonces, ahorita el panorama es muy bueno hasta que Perú empiece con fuerza, que estamos hablando de la semana 18, 19. Ahora, si es que se ha trazado lo que es la costa peruana, llámese Trujillo, llámese Chiclayo, Olmos, eso podría extenderse hasta la semana 20. Pero como toda proyección, una proyección invita a error, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo estoy diciendo simplemente es basado en lo que está actualmente el mercado conversando, pero eso puede variar también, ¿no? Porque hay otros orígenes que puedan producir más, de repente Sudáfrica, pero también su volumen es limitado, que tiene una buena campaña este año. Este, y eso, ¿no? Estados Unidos, Chile, por ejemplo, también no tiene palta, es un buen mercado hoy día, y va a seguir así hasta que en Chile comiencen a importar palta de, qué sé yo, de México, o palta colombiana, también empieza a entrar eh, su flor loca, ¿no? Pero ya es un mercado multijugadores. El Perú sigue siendo el rey, ¿no? De la palta, salvo en Estados Unidos, que en Estados Unidos estamos lejos de México, pero después en el resto del mundo Perú marca la tendencia, ¿no? Claro. Y Europa, porque también, bueno, hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, se habla de una recesión, el problema de la guerra continúa, ¿no? Aunque, bueno, para nosotros el tema del transporte ha mejorado, ¿no? Pero igual hay problemas allá, ¿no? ¿Cómo se viene el panorama en nuestros mercados, por ejemplo, en Europa? Sí, en cuanto al tema de la guerra, ya ha disminuido bastante. Si bien es cierto, no se ha normalizado el comercio con Rusia, porque todavía tiene sus problemas ahí, pero ya los importadores rusos, porque también los rusos tienen que comer, ya han visto cómo abrir ese canal de ingreso de fruta hacia Rusia, ¿no? Ya lo hacen vía Rotterdam o vía otros importadores. Entonces, como que ese mercado se ha normalizado y no solamente se está viendo para el precio de la palta, se ve también para el precio de otros frutos como la granada, por ejemplo, que han podido salir bien, están saliendo bien debido a que ya Rusia sigue comprando, ¿no? Indirectamente, pero lo sigue haciendo, cosas que no pasaron los años que estuvieron con problemas desde la guerra. Y Mm. en cuanto a lo que mencionas, que es muy importante el tema de los fletes marítimos, ya hay una tendencia marcada a disminuir. Lo que la industria de las navieras, los analistas de navieras dicen que los precios van a bajar muchísimo más en cuanto a lo que es fletes marítimos. Esperamos que así sea. Cualquier rebaja de precio en el flete marítimo, hoy día estamos hablando de una rebaja entre 2.500 y 3.000 dólares de lo que estuvo el año pasado. Entonces, es Mm. una rebaja más o menos del 40-50% del precio del flete. Eso va directo al bolsillo del productor, ¿no? Sí. Ojalá no se quede en el camino intermedio entre el acopiador, ¿no? Sino que lo llegue a bajar hacia el productor agropecuario, ¿no? Eso, digamos, ya es algo que está dado. Eso va a ser una tendencia todo el año y no va a volver a subir, porque ya la oferta de buques, la oferta de equipos refrigerados ya se superó la crisis. Y lo que habla la industria de navieras es que va inclusive a haber un superávit de oferta de fletes, ¿no? Lo cual es muy bueno, no solo para la palta, para toda la industria de frutas. Claro, exactamente. ¿Cuántas hectáreas de paltos tenemos ya en el Perú? Cada año crecen y crecen más. Sí, el año pasado cambiamos la metodología de medición de la mano con Senasa. Estamos tomando en cuenta ahora las hectáreas certificadas y registradas, con lo cual pasamos de 51.000 a 60.000 hectáreas. Entonces, hoy día hablamos de 60.000 hectáreas en Perú. No todas están productivas porque hay algunas que tienen entre 2 años o un año o meses, con lo cual esas no producen. Entonces, hay 60.000 hectáreas de palta Hass, de las cuales estimamos que 50.000 están en producción. 50.000 en producción. Claro, pero hay ya muchas hectáreas jóvenes que están produciendo, cada año producen, y son ellas las que incrementan los volúmenes, ¿no? Exactamente, exactamente. Y no solo eso, también la adopción de mejores tecnologías por los productores medianos y grandes también ha hecho que sus hectáreas que antes estaban en promedio pues 14, 15, lo de los medianos, puedan subir a 18, ¿no? 20 toneladas. Eso también incrementa una subida, ¿no? Ya cuando Claro, los precios se ponen un poquito ácidos, ya el agricultor no puede cambiar de cultivo cada año, tiene el sistema de riego, tiene la plantación, tiene que seguir adelante, y ahí nos ponemos a buscar eficiencias, ¿no? Buscar eficiencias con más kilos, con menos costo. sí. Pero, y los mercados, los consumidores, no van muy de la mano con el incremento de hectáreas y incremento de producción.
¿Cómo serán los próximos años? Porque si bien es cierto, también ustedes están haciendo una campaña en el mercado interno, ¿no? Pero ¿es posible acaso que se pueda absorber ese excedente de producción que tenemos cada año? Como decía, depende mucho de las semanas. Si lamentablemente mi cosecha se da en las semanas pico, donde está cosechando la mayoría de ofertas de empresas grandes, y llego a salir cuando están saliendo otros con 700 contenedores, no voy a poder esperar un buen precio, ¿no? Porque eso definitivamente, así se vaya para Chile una parte, Estados Unidos una parte, Europa una parte, y mercado local una parte, siempre va a ser, en ese momento va a ser mucha oferta, ¿no? Eh, pero hay todavía expectativas de crecimiento del consumo a nivel mundial, sí las hay. Si te hablo, por ejemplo, del mercado de la India, que es un mercado de gente que es vegetariana, estamos hablando de 1.200 millones de personas y que no consumen palta mayormente el día de hoy, y sin embargo están entrando ya a consumir palta. Entonces, el potencial de la India es muy grande. Sí, es cierto, está a 50 días de distancia de Perú, es un reto llegar allá con palta de buena calidad, pero lo importante no es tanto que consuma palta peruana, sino que consuma palta de otros orígenes cercanos a la India, de tal manera que libere el mercado natural peruano, como es el americano o el mercado europeo, para que se distribuya mejor, ¿no? Hay países que tienen, Estados Unidos tiene un consumo per cápita de 8 kilos por cabeza, pero sin embargo tiene estados de que mucha gente, muchos habitantes con 2 kilos o kilo y medio por cabeza. Igual sucede en Europa. Estamos hablando de que los grandes consumidores es Francia y Alemania. Pero, por ejemplo, Italia no pasa de 0,8 kilos por cabeza. Italia que tiene 80 millones de habitantes también, ¿no? Y bueno, y el mercado asiático, que es otro desarrollo por ver, ¿no? Ya ahí se está por ver cómo pensábamos que iba a desarrollarse más rápido, pero no está yendo tan a la mano, ¿no? Pero igual es un mercado potencial enorme. China también, ¿no? China también, ¿no? China también ha entrado a la palta, ha estado ahí con fuerza, Pero está esperamos lento hacer. todavía. Está lento todavía, sí, sí, sí. ¿Y el mercado nacional, cómo va? Porque acá nosotros tenemos la palta fuerte, ¿no? Que es como la favorita, ha sido siempre. Sí, Pero ¿cómo va a entrar a competir ahí la palta Hass? Porque hay que acostumbrar al consumidor, ¿no? A reconocer la fruta madura, claro. el sabor, qué sé yo. Yo creo que ahí, primero, por un lado, la promoción es clave, no dejar de promover la palta Hass. Y segundo, los mayoristas, mismos del mercado mayorista, los mercados de frutas zonales, se van a dar cuenta de la característica principal de la palta Hass, cuál es, que tiene una cáscara dura, no nos olvidemos que los mercados mayoristas no tienen cadena de frío. Entonces, la palta fuerte es muy rica, pero tiene una piel muy delgadita. La palta Hass tiende a tener una vida post cosecha o de anaquel un poco más prolongada, es decir, le da unos días más al mayorista para poder vender la fruta sin que se le eche a perder. Entonces, una vez que ya dispare la demanda, el mismo mayorista le va a comenzar a ofrecer, la ama de casa la va a probar y le va a gustar, porque el sabor de la palta Hass es bien rico, tiene un sabor medio a nogal, a nuez, tiene un sabor diferente, ¿no? Y no se malogra tan rápido como Sí, la fuerte, que es riquísima, pero sí, pues tiene vida post cosecha más corta. sí. Y ahora, el incremento de productores, de pequeños productores, eh, también como que yo entiendo que Projas es una entidad privada, una asociación privada, no es un programa social, pero ustedes de alguna manera ayudan, orientan a los pequeños productores, a los nuevos productores, enseñándoles qué es lo conveniente, cuándo el mercado se va a saturar, si es conveniente seguir plantando o no, etcétera, porque un poco que están ellos yendo a sus aires, ¿no? O sea, no hay mucha dirección ahí. El Estado mismo no los orienta, ¿no? Más bien promueve, ¿no? El cultivo masivo de paltas, pero Claro. ¿cómo va a terminar esto? Sí, pues es una preocupación también nuestra, ¿no? Porque si bien es cierto, somos una organización sin fines de lucro que se debe a sus miembros, a sus socios, también tenemos una proyección social y nos interesa que el cultivo de palta se mire como algo sostenible y difundido, no solamente de los grandes productores, sino también que incluya a medianos y pequeños, que ya lo hacemos de una forma indirecta, porque nuestros asociados también son grandes acopiadores, no todos ellos tienen campos propios, entonces algunos de los asociados más grandes tienen 2.000 productores asociados a ellos,
y a estos productores les llegan con asistencia técnica, con apoyo en el sistema de riego, fertilización y buenas prácticas agrícolas. Entonces, hoy día, más que todo, estamos difundiendo el tema de los residuos y el tema del cadmio, ¿no? Junto de la mano con SENASA, tratando de dar charlas descentralizadas en Chiclayo, en Barranca, en Ica, ¿no? Justo el día de mañana hay la primera charla de inicio de campaña con el SENASA, Projas va de la mano, y invitamos a todos, socios o no socios, para que puedan ir y escuchar un poco la, la voz de lo que es la parte técnica, ¿no? Porque no hay nada peor que un mercado con palta saturada y a la vez que uno tenga palta que no cumple con lo que pide el mercado de afuera, porque peor, esa palta ya no tiene ni dónde ponerse. Entonces, sí, sí trabajamos de la mano con ellos. Se ha venido discutiendo a nivel de directorio, tiene que darse a la asamblea un tema un poquito más amplio de poder lograr una inclusión de los pequeños productores en el gremio, Projas. Es algo que estamos trabajando, vamos a irlo viendo, pero y hay mucho productor que se acerca a nosotros, ¿no? Se acerca a la gerencia de la asociación, a mí como persona, y la verdad que me da mucha pena porque a veces caen en manos de personas inescrupulosas, pues, ¿no? Y que son estafas. Más allá del precio, hay también personas que han sido estafadas, ¿no? Y Claro. Pero y también, bueno, eso es una opinión mía. Yo digo, de repente ustedes tendrían que hacer eventos en los que ellos participen y se enteren de la parte técnica y también de la parte comercial, cómo están los mercados, porque ustedes manejan una información privilegiada de toda esta, de la industria y a la que ellos no acceden. O sea, ellos se enteran por los medios, ¿no? De repente por redes y no conocen exactamente en lo que están metidos. Incluso yo diría que pagar para ser socio de Projas creo que para ellos sería muy caro, ¿no? Porque lo que se paga no está al alcance de su bolsillo. ¿Qué soluciones darían ustedes para estos pequeños productores en este aspecto? sí, no deja de ser una muy buena idea esto de difundir la información de lo que son las hectáreas, ¿no? Eso se trata de difundir bastante las proyecciones. Eh, en el tema de precios, sí, en su momento hicimos el análisis legal. Nosotros no podemos como asociación meternos en hablar tema de precios, porque se podría considerar, digamos, es lo que nos dijeron en su momento por parte de la institución que defiende la libre competencia, de una concertación de precios, ¿no? A pesar que es un mercado de afuera, que no es mercado local, había una ambigüedad en la respuesta. Entonces ahí tratamos de evitar en lo posible de conversar de precios o de cuánto es el precio de venta esperado o algo de eso. Pero sí hablamos de volúmenes, ¿no? Y siempre hablamos de volúmenes. Si es que, por ejemplo, si es que a China se va más de 60 contenedores por semana, ya les decimos tengan cuidado. Los mismos importadores nos dicen tengan cuidado. Ahora, tengamos en cuenta también los pequeños productores también aprovechan en su momento cuando tuvieron los buenos precios, ¿no? Por ejemplo, hoy día los precios en campo están altísimos, ¿no? Entonces, yo creo que ya la información a nivel país, ya hay muchos articuladores que compran la palta y uno pregunta en los valles de Huaral, en lo que es en lo que es Trujillo, en lo que es Chiclayo, en lo que es el Valle de Majes, a un productor pequeño y él tiene los precios acá, ¿no? Dice, el precio en campo me están pagando ahorita puesto en pasada por la máquina calibradora, me están pagando 8 soles, el otro me está pagando 8 soles 20. Entonces, como que hay un mercado abierto que se discute y se conversa de cómo está el precio. Yo creo que con la enseñanza del año pasado también de lo que pasó, de lo que sucedió con mucha falta que se fue con un adelanto y luego todos esperaban la liquidación que nunca llegó, y ya los agricultores pequeños también están tomando sus salvaguardas, ¿no? Y ya, o sea, la información de los socios de Projas es así, es pública y uno puede acceder a diversas fuentes, ¿no? Sobre cuáles son los exportadores, cuál ha sido su volumen de exportación del año pasado. Y ahí en ningún caso cerramos las puertas tampoco. Nuestros teléfonos, los teléfonos de la asociación están abiertos para recibir cualquier consulta, ¿no? No es que seamos una asociación, digamos, exclusiva de los socios, sino que cualquier información técnica que nos piden, sea medios periodísticos, o sea potenciales agricultores socios o no socios, se las otorgamos, sí. Pero no vi productores, pequeños productores en el Congreso de la Palta que hicieron recientemente. Hubieron algunos, pero están invitados por grandes asociaciones, es verdad. El costo para ellos de movilizarse hasta Lima pues, es prohibitivo, ¿no? Y podemos Ujú. ahí nosotros de repente ver algo que sea descentralizado, como tú dices, ¿no? Para que puedan tener acceso a ello. Claro. A ver, Eric Imbert, y tú lo mencionaste en tu exposición en
en el Congreso precisamente, dijo que desde el 2020 hay en el mundo un exceso de palta de entre 80.000 a 100.000 toneladas año. Y esto se mantendría, dice, en los próximos 5 años. Y que la demanda, en cambio, iría, no sé, cayendo, según él dice, ¿no? Estas cifras pueden ser un poco alarmantes. ¿Podemos creerlas o es un poquito Sí, ciencia mira, ficción? no, no, lo que hace Eric es un trabajo científico, de analista de mercados. Sí lo Sí, sí. conozco a Eric, y hemos discutido sus cifras. Él toma unos supuestos, digamos, algunos que sí comparto, otros que no comparto tanto, algunos de ellos bastante realistas. Pero en lo que sí coincidimos con Eric es en el tema de la promoción de mercados, ¿no? El consumo per cápita, que como se ha disparado en Estados Unidos, de, de menos de 1 kilo a 4 y pico kilos, basado en campañas de promoción de la fruta, es un Ujú. consumo gigantesco, ¿no? Y eso, eso demuestra que cada dólar invertido en promoción en ese mercado ha redituado un mayor consumo. La fracción que se invierte en el mercado europeo es una décima parte per cápita de lo que se invirtió en Estados Unidos. Obviamente que en Estados Unidos está la orden federal, hay una orden federal del gobierno que obliga a por cada libra de palta dejar un porcentaje para la promoción de la palta, sea cualquier origen. Claro. Eso no existe en Europa, pero yo creo que ya con la exposición de Eric y con lo que venimos haciendo en la UAO, y cada día hay más conciencia de que se tiene que promover, ¿no? Y no solamente promover en los retailers, en los grandes supermercados de Europa, sino también mucha de la palta peruana se consume en mayoristas también en España, en Europa, en el mercado wholesaler, ¿no? El mercado mayorista. Ahí también hay que meterle punch en la promoción, porque ahí también es donde se mueven los kilos. Exacto. Ahora, el nicho de la palta de la sierra lo está ocupando, ya lo están ocupando otros países, como Colombia, por ejemplo, porque Colombia está creciendo bastante intensiva cada año, ¿no? Sí, hablan de Colombia con 40.000 hectáreas ahora, ¿no? De Sí. paltas sembradas o por sembrar este año. Sí, hace muchísimo. Es muchísimo y Colombia sale de noviembre a marzo, ¿no? Entonces lo que ahí sí hay que tener cuidado es cómo llega esa fruta, o sea, cómo compite la fruta peruana versus la colombiana, ¿no? Los últimos 3, 4 años Colombia ha estado sujeto a muchas lluvias, Ujú. lluvias que han estado durando prácticamente todo el año. ¿Seguirá el clima así? Siempre es una incógnita, no sabemos, pero la competencia de la palta de la sierra va a ser Colombia, efectivamente, Guatemala, Colombia. Claro. ¿Qué deberían hacer en todo caso los productores de sierra ante esta inminente competencia? Yo creo que ya profesionalizarse en el sentido de poder tener análisis de sus campos, análisis nutricionales. Uno puede prever, pronosticar la calidad de la palta, haciendo análisis previos a la cosecha, ¿no? Niveles de calcio, nitrógeno. Eso es una muy buena indicación de cómo va a llegar la fruta al arribo. Projas estamos viendo la posibilidad de implementar una cámara de maduración en la Universidad de La Molina para poder agarrar pequeños lotes y premadurar fruta, ¿no? Y porque el análisis que se hace es un análisis de materia seca, que es un análisis indirecto del aceite. No se está midiendo aceite, sino materia seca. Entonces, no hay mejor prueba que la misma maduración de la fruta, ¿no? Y con eso podríamos dar el servicio, digamos, a los socios y no socios para ver cómo llega su fruta, ¿no? Para que también ellos puedan verla al cabo de esa maduración no debe demorar más de 5 o 6 días, ¿no? Ya se puede prever la fruta cómo va a estar. Claro, y por supuesto, porque hay mucha tecnología en las medianas y grandes empresas y los pequeños productores, los de sierra, tendrían un poquito que, digamos, preocuparse por eso, ¿no? Eh, Ponerse al día, ¿no? En lo que es información, tecnología, etcétera, Sí, porque la competencia es dura y en todo caso, pues tendrán que quedar los mejores, ¿no? sí, mira, nosotros siempre hemos recibido noticias no voy a mencionar nombres, pero empresas que van a un pequeño productor y le van a comprar su fruta y le hacen el análisis respectivo y o le encuentran residuos de pesticidas o le encuentran residuos de cadmio o le encuentran materia seca baja. Este acopiador responsable le dice al pequeño agricultor, mira, tu fruta tiene este problema. Espérate una semana o 2 semanas y la cosecho. Sin embargo, no pasan 3 días y el pequeño agricultor ya vendió su fruta, con Mm. materia seca baja o con residuos de pesticidas o con lo que sea. Sí. Entonces, yo creo que la industria ya conoce cuáles son los acopiadores serios
y ya uno habla con cada valle, también ya conocen cuáles son los acopadores serios y cuáles no tanto. Entonces simplemente irse pegando y otros no podemos entrar a denunciar a nadie porque podríamos meternos en problemas legales, ¿no? Eso es un tema, digamos, de... Pero sí, y creo que Senasa también está inhabilitado de manos, porque no le corresponde eso. Puede sancionar al packing, puede sancionar al productor, pero esa sanción no la puede hacer pública. Entonces ahí habría que también ver una forma con eso, ya sería con AGAP y Ministerio de Agricultura, cómo podemos modificar la norma que permita publicar esos nombres, ¿no? De esas empresas que no son serias para que queden a conocimiento de la opinión pública. Exacto. Y bueno, ¿qué otros retos tiene la industria para este año, para los próximos años, para seguir creciendo, pero creciendo bien, ¿no? Y yo creo que los primeros temas que van a surgir van a ser los temas de cadmio, que tenemos que ver cómo lo podemos de cierta forma controlar, porque no es algo técnicamente muy fácil de controlar. Eso está presente en toda la sierra peruana prácticamente y en algunas partes de la costa, en menor medida. Eh, el otro tema es el tema del añerismo, que es un tema que se manifiesta en todo el mundo. Eh, el tema de los costos de producción que se han incrementado muchísimo en Perú. Y cuando se incrementaron no hubo mucho reclamo, inclusive nosotros en Palta dijimos que nos afectaban 10% nada más, porque estábamos hablando de precios que eran el doble de los precios que son actuales. Entonces hoy día cuando uno hace su nivel de costeo, ya se comienza a preocupar porque si uno baja de 17 o 18 toneladas por hectárea ya pasa el punto de equilibrio, ¿no? Sobre todo en los que son agricultores de la costa, ¿no? Los pequeños agricultores tienen otra estructura de costos, evidentemente, pero igual con precios bajos les afecta, pues, ¿no? Así es. Bueno, finalmente, la industria, la palta, el cultivo de la palta, ¿va a seguir siendo un buen negocio en los próximos años? Yo estoy convencido que sí, yo estoy convencido que sí, en la medida que se haga uso eficiente del agua, uso eficiente de los recursos, buenas fertilizaciones, buenos seguimientos, es decir, se profesionalice la producción de palta y no solamente sea un cultivo de pan llevar, así digamos, llevado en pequeña escala, sino que ya sea llevado de una manera bien profesional. Yo estoy convencido que sí, ¿no? O sea, yo creo que el horizonte productivo de la palta antes era, promedio país eran 8 toneladas, hoy día estamos alrededor de 12. ¿Por qué no decir que vamos a llegar a 16 promedio o 20 promedio como Israel? Israel creo que está en 18 toneladas promedio país. Entonces, ¿de qué se necesita? Se necesita tecnificar, se necesita que se lleguen los niveles nutricionales, como ya lo dije, y cuidar que sea la ventana productiva. Así es. ¿Y los peruanos somos o no somos los mejores productores de palta? Porque hay de eso también se dice, ¿no? Que es el que son los que mejor saben producir palta en el mundo. Bueno, yo no conozco muchas realidades productivas, ¿no? Conozco España, conozco Estados Unidos, conozco algunas de ellas, pero no conozco las más lejanas, ¿no? Entonces no me atrevería a hacer una afirmación así, pero yo sí sé que somos muy buenos productores. Somos agricultores que nos gusta vivir en el campo y eso es lo más básico, ¿no? Ya, la agricultura de laptop o de carpeta no funciona. Hay que estar presente en el campo, prácticamente hay que conocer los árboles. Así tengas una hectárea o tengas 1000, conocer los árboles por nombre y apellido, ¿no? Y Exacto. identificar aquellas zonas donde le quita rentabilidad a la zona que produce mucho y hacerle un recambio o implementar mejoras, ¿no? Entonces yo creo Sí. que sí, tenemos la capacidad, por eso soy bien optimista al respecto. Bien, muchas gracias, Juan Carlos Paredes, presidente de Projas. Nos has dado mucha información muy interesante, la vamos a compartir y esperamos nuevamente poder conversar sobre más novedades de esta industria. Muchas gracias. Gracias a ti, Norma, cuando quieras. Chao. Bien, hasta pronto.